Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Se acabaron las probaturas y llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Italia, con una clasificación vibrante que nos ha mantenido pegados al televisor hasta el último minuto para descubrir cómo estaría ordenada la parrilla, porque la igualdad en todas las zonas de la misma ha sido demencial, enfermiza, especialmente en la que queremos, la lucha por la pole position. Una décima entre los 6 primeros clasificados. Cada mínimo detalle jugó un papel fundamental para obtener éxito en el día de hoy. Si no conseguías juntarlos todos, igual que en otros grandes premios podías salvarte, podías maquillarlo, aquí no te salvaba ni Dios. Algo que ciertos equipos y pilotos han pagado muy caro. Hay una que lo ha acaparado todo para marcarse un doblete, que es un golpe de autoridad en un circuito que a priori era poco favorable. Iban a caer respecto a Zandvoort, era algo que teníamos en cuenta antes de llegar aquí. Así ha sido, pero el MCL38 es tan completo en la actualidad que da igual lo que le eches, su nivel de competitividad siempre es top, es súper estable. Incluso en el templo de la velocidad, donde antes hacían aguas. Hablamos, como no, de McLaren, doblete importantísimo para ellos con pole de Lando Norris, que mañana tratará de romper esa mala racha de 6 poles 6 veces, que no llega primero a la primera curva. Tendrá a su compañero de equipo al lado para tratar de protegerle. Muy sólida la clasificación de ambos pilotos de papaya, haciendo valer la regularidad del MCL38 para copar, no sin dificultades por la cercanía de sus rivales, las 2 primeras posiciones. A Piastri le separaron 4 milésimas del tercero, por ejemplo, unas pocas más del cuarto. Norris una décima de ser sexto, de pasar de tener la pole a ser sexto. No estaba muy contento el piloto inglés con su vuelta a pesar de ese primer lugar. Iba con un poquito de margen respecto al resto y respecto a su compañero de equipo. Y a pesar de esa vuelta no perfecta consiguió consumar la pole. Pero ese punto donde debía mejorar McLaren, maximizar oportunidades, aquí lo clavaron para tener una ventaja clave de cara a mañana, que si aprovechan pueden asentar un golpe al mundial brutal, que puede ser un punto de inflexión clarísimo, no solo por dónde están ellos, sino por dónde están sus rivales. Oportunidad de oro y el comienzo no ha podido ser mejor para tratar de aprovecharla. Mercedes está en la pelea por la pole, pero se queda a pequeños detalles de conseguirla, a una sola décima. Russell, como suele ser habitual, tuvo más suerte en el intento decisivo de la Q3, pero ninguno de los dos pilotos de la estrella consiguió clavar sus 3 mejores sectores en la última vuelta, lo que condicionó su resultado final. La segunda posición estaba fácil al alcance y por la distancia, incluso sin descartar la pole, pero George en el segundo sector y Luis en el primero y tercero, donde hizo peores registros que en la Q2, se quedaron lejos de sus mejores cronos, apartándolos de objetivos incluso superiores, haciendo daño especialmente al 7 veces campeón del mundo, que por 70 milésimas pasó de poder ser segundo a ser sexto, lo que puede limitar claramente su resultado de mañana. Estaba furioso en rueda de prensa porque reconocía que se veía en la pole por la fuerza que estaba desplegando hasta ese momento, pero no pudo consumarla por los motivos citados. George pudo ascender al tercer lugar y abrir todas las puertas para la carrera de mañana, a pesar de no ser ideal esa vuelta. Se han estado quejando, especialmente Russell, toda la sesión del comportamiento del coche, incluso todo el día, también en los libres 3. Aun con esas, el potencial ha sido tremendamente alto y el W15 hoy tuvo velocidad para presionar por la pole y mañana debería tenerla para hacerlo de igual forma por el podio e incluso la victoria, pero deberán llevar a su terreno esos pequeños detalles que hoy se escaparon, esa irregularidad que hoy limitó en mayor o menor medida su resultado, que es bueno, pero podía haber sido incluso mejor. Por cierto, ¿cómo corren sus unidades de potencia? Entre los 9 primeros clasificados están 5 de sus 8 coches. Además, ha sido anunciado oficialmente, como esperábamos, Antonelli como piloto oficial de la escudería de plata a partir de 2025, el sustituto de Lewis Hamilton. Ya lo analizaremos detenidamente después de la prueba, porque ahora toca hablar de Ferrari, que también se metió en la lucha por la pole, como anticipábamos después de lo visto
visto ayer, dando un claro salto adelante respecto al pasado fin de semana. Las evoluciones y soluciones adaptativas para Monza han dado sus frutos, aunque no ha sido suficiente para alcanzar la pole, en su caso donde claramente perdían respecto a sus mayores rivales hoy, que han sido los Mercedes y McLaren, es en cualquier tipo de curva. En el primer sector eran líderes, volaban, que solamente tiene la primera chicane de por medio, pero llegaban las curvas especialmente rápidas, las Lesmo, Ascari, la parabólica, y el SF24 tenía mucho subviraje, algo que les hacía perder tiempo, que recuperaban en recta, pero que en el cómputo global les hizo el daño suficiente para que McLaren estuviera por encima, e incluso Mercedes con un equilibrio algo superior. Eso sí, mantuvieron a raya a Hamilton por esas irregularidades que ya hemos comentado con anterioridad. También destacar que, según ha comentado Carlos Sainz en rueda de prensa, estuvo rodando en Q3 con un mosquito metido en el ojo, algo que no ayudó a su resultado final. Aún así estuvieron muy cerca ambos pilotos de Ferrari, exprimiendo al máximo las posibilidades hoy del monoplaza. Cuidado con ellos, teniendo en cuenta que suele ser su punto más flojo históricamente este 2024. A una vuelta han sido nefastos. La gestión del SF24 es sublime en carrera y mañana deberíamos comprobarla in situ, siendo esto determinante en el cómputo general por el extremo calor que tendremos, aunque veremos con esta configuración de baja carga qué resultado da ahí, cómo se adaptan, si esto realmente cambia, pero a priori deberían ser extremadamente fuertes mañana, incluso más de lo que lo han sido hoy. También hoy vamos a proseguir, hemos asistido al derrumbe definitivo de Red Bull, que puede dejar muy tocado el campeonato de constructores y abrir el de pilotos, porque hasta ahora la brillantez operativa del garaje de Max y del propio piloto holandés servía para mantenerlos ahí arriba con McLaren, para maquillar la situación, y si le recortaban, pues que fuera poco, especialmente de cara al campeonato de pilotos, pero eso ya no es suficiente y tiene pinta de que esta, como no espabilen, puede ser su nueva realidad. Hoy los dos hombres de la bebida energética han acabado juntos y en posiciones muy retrasadas, séptimo Verstappen y octavo Checo Pérez, un resultado extremadamente decepcionante y que hace encender con más urgencia las luces de alarma en Milton Keynes, por detrás de McLaren, Mercedes y Ferrari con una contundencia que abruma. Es que Max ha terminado a 5 décimas del siguiente clasificado, con 2 vueltas en Q3 que no han conseguido ni alcanzar las de Q2 y en las que se ha quejado abiertamente del comportamiento del RB20, nervioso, que no le ha transmitido confianza el grip en el momento decisivo, cayendo abruptamente en la clasificación, con un error, por ejemplo, claro en la parabólica en el primer intento de esa Q3. En el segundo simplemente no hubo velocidad. Checo fue de menos a más durante la clasificación, con una Q1 en la que le costó mucho ir entrando en calor, la Q2 fue más sobrado el pase, y en Q3, con el único set de blandos que tenía para clavar la vuelta por esas dificultades en la Q1, cometió un error en Lesmo 2 que le dejó con el mejor intento que había hecho previamente con neumático usado. Frustrado, muy frustrado con el balance también el piloto mexicano del RB20. En un principio parecía que le estaba dando rebufo a Max, ya que salió por delante de este, sin nadie más a la vista, aunque al inicio de la vuelta estaban demasiado lejos como para ser así. Tras el error trató de jugar en equipo preguntando a Richard Wood dónde estaba el holandés para darle rebufo, trató de hacerlo en la recta de atrás, pero de poco sirvió. El RB20 no está en ningún sitio y hace ver lo que parecía imbatible terrenal, como siempre sucede en la Fórmula 1, cuando no tienes el coche es lo que hay. Lo peor es que Helmut ahora sale públicamente a pedir que investiguen los alerones de McLaren y Mercedes, que esto no puede seguir así. Y de Ferrari, ¿qué van a decir? Menos llorar, menos echar balones fuera. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades y empujar con todo para aportar algo de estabilidad al RB20, que en un circuito que te la exige ha sufrido como nunca, y llevan toda la temporada que, por muchas piezas que traen, no hacen reaccionar el coche. El trabajo está siendo deficiente, así que no hay que mirar mucho más que eso, al menos ahora. Pero no, la culpa es de otros, sí, es de otros por hacer un trabajo más eficiente. Mañana tendrán un mejor ritmo por la regularidad de la carrera, pero se les ha puesto cuesta arriba y el Mundial se complica por momentos, pudiendo ser este un punto de inflexión que deben evitar a toda costa.
Williams confirma las buenas sensaciones de este FW46B, que a partir de ahora les da una nueva capacidad competitiva dentro de la parrilla, que Albon, como no podía ser de otra manera, es el piloto que debe liderar a los de Grove, en este momento especialmente, de cambio de su compañero de equipo, aprovechó para liderar la zona media, fue el mejor del resto, currándoselo a pico y pala, casas milésimas no dejado fuera de la Q2 o del noveno puesto, pero clavó prácticamente cada intento que realizó, construyendo su confianza, su velocidad de una forma sublime, con un coche que no solo era una bala en la recta, sino muy equilibrado en el resto del circuito, en el top 10 de los 3 sectores, algo que da mucha confianza en el seno azul de lo que están construyendo. Mañana los puntos son posibles y puede ser el comienzo de muchos, y no solo en esta parte del garaje, porque la otra parece que puede tener mucho que aportar. Franco Colapinto ha completado la primera clasificación de su vida como piloto de Fórmula 1 con los desafíos y handicaps que ello conlleva, y a pesar del resultado, vamos a analizar los porqués, nos deja un gran sabor de boca, no por lo que ha sido, sino por lo que puede ser, que es lo más importante de esta primera clasificación, demostrando un potencial mayor al de Sargent en 1 año y medio. Fijaos en el primer intento de Colapinto y Albon en Q1. Es la primera vuelta histórica de Franco, esto hay que tenerlo muy en cuenta. El margen de maniobra obviamente es enorme y quedó a 2 décimas en igualdad de condiciones, y sin sacar de esto una conclusión 100% certera, una sentencia firme. Este no es el momento, habrá que esperar a seguir viendo más. El comienzo es esperanzador por el potencial que ha demostrado que puede llegar a desplegar. Lo perdido es básicamente en el segundo sector, en las Lesmo, donde le ha costado un poquito más encontrar la confianza, muy parejo a Albon en el primer y tercer sector en esa vuelta, y es lo más destacable de su actuación y algo que habrá impresionado a James Bowles y compañía, porque repetimos, es su primera vuelta en su vida de clasificación y ya es capaz de sacar una cierta competitividad. Esa vuelta le colocó provisionalmente en el top 10, del que fue cayendo poco a poco por la mejora de la pista y unos segundos intentos que iban a ser decisivos por esto, donde la parrilla se jugaba el todo o nada. Aquí no se le pedía ningún resultado concreto, simplemente no estampar el coche, y hasta ese momento eso lo estaba completando con éxito a pesar de los momentums que había tenido. El resto es un añadido que ilusionó hoy, también esta mañana en los Libres 3, que estuvo muy competitivo, como hemos comentado. Mejor es imposible en este sentido, especialmente en esa comparativa con su compañero de equipo. Una lástima el error en la vuelta definitiva, cuando venía tirando con todo, tratando ahí de extraer precisamente en las Lesmo, en esas curvas que se le han atragantado un poquito, esas centésimas extras, pisando la grava, salvando el accidente, pero destrozando la vuelta, perdiendo la posibilidad de pasar a Q2, que lo tenía ahí al alcance de su mano por la velocidad demostrada. Errores, al fin y al cabo, pero normales para un piloto de su experiencia. Es un trance por el que obviamente tiene que pasar y que se irán limando, o deberían irse limando con el paso de las semanas. Mejorando la vuelta, igual la distancia con Albon se iba a ampliar en ese segundo intento de ambos. Es también normal, le falta esas tablas para rascar las últimas décimas del neumático blando, del coche, pero superando ampliamente cualquier expectativa para su primera clasificación. Lástima que no se pudiera consumar con un último intento sólido. Aún con eso, el resultado es similar a los que hacía Sargent sin romper el coche, así que ya hay una ganancia para Williams, y el potencial demostrado es mucho más ilusionante de cara a próximas semanas. Ya veremos si se lleva o no a la realidad cuando esté más adaptado, que sería lo suyo, sería lo normal. Williams ganará en cualquier caso por este cambio. Este Gran Premio de Italia, eso es lo más importante, aprender, el ver avances, el ver progresión, el ver un potencial, mucho más que cualquier resultado. Y eso lo hemos tenido. Mañana a aprender de la gestión, que es una de las cosas más complejas de la Fórmula 1 actual, y tratar de cosechar una sólida actuación de nuevo sin errores para seguir creciendo de cara a próximos grandes premios. Hasta el momento con los típicos momentums para un Nobel, y ese resultado que no es representativo de su velocidad real, un debut más que convincente. Tenemos ganas de ver cómo culmina mañana. Hülkenberg lleva a Haas a la Q3, que salvavidas es el alemán para los americanos, madre mía.
Luchó por ser el mejor del resto, pero en esa batalla se vio sobrepasado por Albon, cuya solidez junto al FW46 fue brutal. Aún así, Haas devuelve al VF24 vitaminado recientemente a la lucha por el top 10 en un fin de semana más tranquilo y con su capitán liderando el barco sin contratiempos. Magnussen llegó a la Q2, pero se tuvo que conformar con la 13ª plaza, con polémica incluida, ya que ha abortado de forma repentina la parabólica al final de la Q1, un intento cuando podía quedar fuera por los pilotos que venían mejorando por detrás, especialmente Stroll, que estaba justamente detrás de él, saliéndose fuera de la pista a baja velocidad, provocando una bandera amarilla, fastidiándole la vuelta al canadiense al más puro estilo Schumacher en Mónaco. Una argucia que, de ser real, es muy poco elegante y que obviamente tendrá su explicación con un error en la parabólica. Se ha apartado rápidamente y reducido la velocidad para que pasara el resto. Lo que pasa es que ha provocado esa situación. Si no, si hubiera algún atisbo de que ha sido a propósito, quedaría descalificado, como ya lo han sido varios pilotos en el pasado. Pero no quita que un error le benefició, algo que nunca debería ocurrir en la Fórmula 1. Aston Martin se queda con Stroll por los motivos esgrimidos en la Q1, sin poder pasar. Tampoco es que hubiera ritmo para mucho más, ya que Alonso no pudo pasar a Q3, 11º, diciendo por la radio que es incluso más de lo que esperaban, así que estaban satisfechos por lo obtenido. Qué triste escuchar esto sabiendo dónde estaban hace poco más de un año, pero es su nueva realidad. Necesitan un revulsivo que no llega, que nos espera a corto o medio plazo, mientras se van zambullendo en una zona media ultra competitiva y peligrosa. Racing Bulls con Ricciardo consigue in extremis el pase a Q2 y obtiene en ella una meritoria 12ª plaza para el rendimiento de este VCAR 01, que confirma nuevas peoras. Vaya panorama tiene por delante el hermano menor de Red Bull, o peor que estos. Su nota estrenaba un paquete evolutivo que Ricciardo agradece no tener, fuera en Q1 16º y chillando por la radio de lo inconducible del coche, tanto que su nuevo ingeniero ha tratado de calmarle, pero cuando le entra esa furia es incontrolable el japonés. Racing Bulls no encuentra el camino. Alpine pasa con sus 2 monoplazas a Q2, pero ahí ocupan los 2 últimos lugares y ser capaces de avanzar. Además, juntos poco más había que extraer en definitivas cuentas de la 524, lamentablemente. Hay que decir que podría ser peor después de lo visto en el día de ayer, rascaron algunas posiciones. Y finalizamos, como no, con los sospechosos habituales, con Sauber, que su principal noticia ha sido la vuelta de Kimi Raikkonen a un paddock de Fórmula 1. Estuvo en el garaje de los suizos charlando con Peter Sauber, con Binotto, con Domenicali. Va a tener que volver a su retiro para ayudar en la recuperación a Binotto y compañía. Ojo, como compañero de Hülkenberg no estaría nada mal. ¿Dónde hay que firmar? Lloraría. Ya en serio. Últimos, lo de ayer fue un espejismo y a pesar de no estar descolgados, haber dado un pequeño paso adelante, se quedan a 2 décimas del paso a Q2, un trecho imposible, que ha sido imposible de sobresaltar. Además, Valtteri, que es el único piloto que está compitiendo realmente en esta parte de la temporada con el C44, tampoco tuvo un último intento inspirado. Podrá pelear por rascar algunas posiciones mañana, pero el desastre prosigue y lo de Zhou no tiene nombre. Está completamente perdido el piloto chino desde hace muchas semanas, más fuera que dentro de la Fórmula 1, tanto que Sauber debería tomar decisiones, pero claro, con este coche tampoco es que puedas exigir demasiado, aunque un mínimo debería estar ahí, y en estas últimas citas no lo estamos viendo de Guanyu, lamentablemente. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.